Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Como podéis comprobar, hoy hemos salido del set del podcast porque vamos a realizar una visita a uno de los hubs tecnológicos más innovadores del sur de Europa y que está ubicado en Barcelona. Estamos hablando del The Factory. Ubicado en la zona franca, The Factory se ha convertido en un epicentro para la promoción y el desarrollo de la industria 4.0. La industria 4.0, también conocida como la cuarta revolución industrial, está transformando la manera en la que operan las empresas, integrando tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica o la impresión 3D, entre otras. Estas tecnologías permiten una mayor automatización, eficiencia y personalización en los procesos productivos, abriendo nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento económico. La creación de hubs tecnológicos y empresariales como The Factory es crucial en este contexto, puesto que estos espacios promocionan un entorno colaborativo donde startups, empresas, investigadores y profesionales pueden trabajar juntos, compartir conocimientos y recursos y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, los hubs tecnológicos facilitan el acceso a infraestructuras avanzadas, redes de contacto y servicios de apoyo empresarial que son esenciales para el éxito de proyectos innovadores. Así que vamos a ver si conseguimos que nos expliquen qué es exactamente este centro, este hub tecnológico y qué actividades se desarrollan en él. ¿Nos acompañáis? En este recorrido nos va a acompañar Colin Poutier, representante de OnRobot, una de las empresas alojadas en este hub tecnológico. OnRobot es conocida por su trabajo en torno a la robótica colaborativa, ofreciendo soluciones que facilitan la implementación de cobots en cada vez más ámbitos y más industrias. Colin, muchas gracias por hacernos de anfitrión en nuestra visita de hoy y si te parece, luego nos explicas con más detalle qué es exactamente lo que hacéis en OnRobot, pero antes de meternos en eso, nos gustaría que nos explicaras qué es este edificio, qué es The Factory. Vale, muchísimas gracias. The Factory, como lo podéis ver, ya de entrada es un edificio muy grande, muy luminoso. La idea es de crear un hub tecnológico. Es decir, que el edificio como tal acoge muchas empresas a fecha de hoy. Creo que hay como 40 o 45 empresas diferentes. Todas se dedican a la industria 4.0. Es decir, que todas son empresas que están a la vanguardia de las soluciones que se pueden ofrecer a la industria para su transición y hacia el futuro. Tenemos empresas de impresión 3D, tenemos empresas de Big Data, tenemos empresas de drones, tenemos empresas de robótica como OnRobot. Vale. Y el ecosistema de este proyecto se desarrolló, es una empresa pública y lo lleva a cabo el consorcio de la zona franca. Muy bien, pues oye, si te parece, vamos a dar un paseíto por este edificio, que la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Llegas aquí, te pones a llorar, es precioso. Vamos a dar una vueltita y vamos hablando de qué es lo que hacéis aquí, ¿vale? Vamos para allá. Venga, vamos. Colin, ¿tú qué crees que ventajas puede tener un hub como este? En este caso en la ciudad de Barcelona, pero puede estar en cualquier ciudad. ¿Qué ventajas tiene este ecosistema? La principal ventaja que le vemos es a nivel de imagen. Es decir, que igual que tú cuando entraste, viste el edificio y pensaste, ok, he alucinado. Aquí pasa algo. Aquí hay cosas guays. Sí. Y esto es lo primero. Es decir, que cuando viene un cliente o un socio a visitarnos, a ver nuestros productos, no solo viene y entra en el universo de OnRobot, sino que entra realmente en esta visión del futuro que han creado en el The Factory. Mira, aquí tenemos una impresora 3D, por ejemplo. Aquí había unos artículos, unas muestras que han desarrollado. Aquí está el laboratorio de robótica, es decir, que nada, en unos metros ya hemos puesto el pie en el futuro directamente. Esto es muy importante para nosotros porque, representa lo que nosotros estamos desarrollando, estamos comunicando y ofreciendo a nuestros clientes. Es decir, que todo esto no es solo el futuro, es el presente. Existe. Claro. Disfrutar de esta sinergia, este ecosistema, para nosotros es muy importante. También, The Factory, lo bueno y lo importante para nosotros es que es un hub de tecnologías, pero también es un sitio
de eventos. Ajá. Casi cada semana hay un o dos Eventos. eventos. ¿Qué significa? Que aquí van a pasar reuniones, empresas, delegaciones internacionales, estudiantes. Van a pasar mucha gente que verán los productos, verán el nombre, verán las soluciones que tenemos en el showroom o que aquí podrán presentar, y todo este tráfico permite tener una comunicación continua hacia el público. O sea, para vosotros también es como un escaparate comercial. Es un escaparate que... donde sabes que por aquí se va a canalizar muchísima gente interesada en tecnología en concreto y que al final tú estás aquí ofreciendo tus, con tu corner, ¿no? Diciendo Correcto. yo participo. Y este escaparate, como dices, no tiene precio. Es que, Claro. Para generar tanto tráfico en unas oficinas privadas solo para nosotros sería imposible. O si no, estaríamos todo el día haciendo eventos y no podríamos... O tendrías un podcast como nosotros, ¿eh? O un podcast. Muy bien. Oye, Vale. escucha, ¿dónde los eventos? ¿Dónde los haces? Vamos a ver, me han dicho que hay como una hora por ahí. Ven, Venga, vamos a verlo. Pues aquí estamos. Esto es el auditorio. Y estamos como en una entreplanta, ¿no? Porque está Sí, justo entre ubicado en medio, primera y segunda planta. Y aquí es donde se suelen realizar todos los eventos, y ves que es un sitio muy llamativo, muy chulo, y aquí, bueno, hemos visto eventos de hasta casi 200 personas. Entonces vienen y estamos realmente en el corazón del edificio, estamos justo en medio, y aquí podemos disfrutar de una presentación. Tenemos todo el equipo multimedia, obviamente, con una pantalla enorme. Es realmente un sitio donde todos los actores, todas las empresas, todos los socios intentan acoger a la gente para difundir los proyectos que ofrecemos. La comunicación es fundamental. No estamos aquí solo, entre comillas, solo para trabajar, pero sino para difundir todos esos avances de la tecnología y de la industria 4.0. Claro, antes hablábamos de la diferencia entre esto y las oficinas individuales, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, tenemos todo el distrito 22 arroba, que también está muy orientado, no tanto a industria 4.0, pero sí a tecnología en su amplio espectro. Pero claro, el 22 arroba, pues tú tienes tu oficina, tu edificio, tu local, tu lo que sea, y ahí está, ¿no? Claro, no pero pierdes entonces, todo el vínculo. Exactamente. No hay esta interacción entre los diferentes actores. Nosotros mismos teníamos oficinas en el 22 arroba, y tanto por motivos de pura logística como de comunicación y de integración en un ecosistema, cuando tuvimos la oportunidad de integrar The Factory, no lo hemos dudado ni un segundo. Os vinisteis aquí. Porque ya de entrada hemos entendido toda la aportación, todos los beneficios que podemos tener en estar en este ecosistema y parte de este ecosistema. Y no nos arrepentimos nada. Claro. Nada. Bueno, a ver, dices tú la logística, algo muy absurdo, como nosotros hemos llegado y hemos aparcado en la puerta con el coche. Te vas al 22 arroba y bueno, empieza el show, ¿no? Claro. Sí. Empieza a ver cómo te organizas aquello. Entonces, es cómodo. Y además, bueno, sobra decir que sigue siendo algún tipo de coworking, es decir, que está todo incluido. No nos tenemos que preocupar por la impresora, por la luz, por el agua, está todo integrado, y nosotros pagamos el alquiler y podemos disfrutar de todas las instalaciones. Por cierto, siendo nosotros usuario del The Factory, como cliente del The Factory, podemos utilizar el auditorio cuando necesitemos. Hay una lista de espera porque muchas empresas lo aprovechan, y mejor, buena noticia. Pero bueno, esto es parte del proyecto, es decir, que todo viene incluido en el contrato, y realmente es uno de los pilares del proyecto, la comunicación y la organización de eventos y de difusión de las tecnologías.
Muy bien, muy interesante. Sí. Oye, pues vamos a ver la zona de coworkings, que me han dicho que también hay. Sí, también puedes alquilar una mesa para venir a trabajar ahí cuando quieras, ¿no? Sí, vamos Venga. para allá. Vale, Colin, vosotros decidís mudaros de, como decías, ¿no? Del 22 a aquí. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que el punto diferencial entre lo que tenías allí y lo que te puede ofrecer esto? ¿Por qué OnRobot apuesta por el The Factory? Es que en este momento teníamos, como te decía, así unas oficinas de unos 150 metros cuadrados en la zona del 22 arroba. Y bueno, eran muy grandes, muy caras, y al nivel físico, de logística, ¿Sí? creo que tal vez fue error nuestro, pero estábamos en una primera planta con un ascensor y, como bien entenderás, estamos continuamente moviendo robots, desmontando, montando, desmontando, recibiendo, entregando robots. Y un robot, bueno, pesa entre 40, según los modelos, entre 40 y 100 kilos. Con lo cual, entre una cosa y otra, decidimos cambiar, y justo fue cuando nos enteramos del proyecto de Factory, con lo cual, bueno, no lo hemos dudado ni un segundo. ¿Y cuánto tiempo lleváis ahora aquí, vosotros? 4 años. 4 años. Desde el principio. O sea, desde que se inauguró el edificio, ¿no? Sí, prácticamente estabais aquí. Sí. Llegamos cuando el edificio estaba todavía de obras. Pues precisamente en esta zona no había el suelo técnico, lo estaban montando. Okay. Llegamos con los cartones, en plan, ya estamos. Sí. Y nada, esto duró casi mes y medio de transición. Y luego pudimos instalarnos esta vez definitivamente. Vale, ¿y qué tal el balance después de estos años aquí? Ultra positivo. Súper positivo, ¿no? Súper positivo. Disfrutamos ¿sabes? de toda la comunicación y la imagen institucional de The Factory. Conocemos a empresas que potencialmente podemos desarrollar proyectos. Las visitas que podemos tener con clientes o socios, la gente nada más entrar, siempre todos tienen un poco la misma cara de wow. Es decir, además nosotros, claro, trabajamos con empresas españoles, pero también con franceses, belgas, italianos, portugueses y tal. Con lo cual, cuando invitas a un cliente o un cliente potencial en Barcelona, que ya tiene su aura, ¿no? Tiene su carisma Barcelona, y todo el mundo conoce Barcelona como una ciudad muy atractiva. Sí. Entonces, en Barcelona, en The Factory, la gente marcha encantadísima. Bueno, y entiendo que esto es el coworking, ¿no? Aquí tienes las... Sí, aquí entonces es toda salas. la zona de coworking, y si quieres, allí, por ejemplo, puedes reservar o alquilar un sitio y venir cuando quieras. Está abierto 24 horas, 7 días y 24 horas, y disfrutar de todos los servicios y estar aquí disfrutando del medio ambiente. Además, les he preguntado a los chicos de administración cuál era el coste, y me han dicho que alquilar una mesa aquí sale unos 260 euros al mes, y luego, si quieres coger una oficina ya fija, estable para ti, sale a, si no me equivoco, 26 euros el metro cuadrado. Correcto. Sí. Que de hecho no me parece muy caro para ser Barcelona. No es muy caro, de hecho es bastante barato. Bien, sí. Tomando en cuenta además que disfrutarás de todo lo que ya hemos comentado, el entorno, los servicios. Es un balance, como te decía, ultra positivo. No le veo ninguna desventaja o inconveniente. Muy bien. Aquí, bueno, entonces tenemos la zona de coworking, y como ves, tuvieron tantas empresas interesadas. Tanta solicitud, ¿no? Tanta solicitud que han añadido unas oficinas cerradas que seguramente ya estarán reservadas para empresas que entrarán de aquí en septiembre o más tarde. Muy bien, interesante. Colin, estamos en la zona que a mí siempre me gusta más de cualquier sitio, que es restaurante, bar, en este caso rooftop, donde se hacen los eventos con catering y demás. Sí. La verdad es que privilegiada, ¿eh? La terraza, las vistas impresionantes, y lo que sí que podemos aprovechar
es que justo me estaban diciendo que en la parte esta de delante se hace la ampliación del The Factory, ¿no? Correcto. Entonces, ya que estamos y aquí tenemos unas vistas privilegiadas, Claro. ¿tú sabes más o menos cómo va la historia esta? Sí, este amplio terreno que tenemos enfrente solía pertenecer a la SEAT. Ajá. Y la idea es que esto, The Factory, al final solo es el principio. El proyecto total llegará a representar 100.000 metros cuadrados, sabiendo que The Factory solo son 17.000 metros cuadrados. The Factory, este edificio, será realmente una pequeña parte del proyecto final. La mayor idea es que se introduzca producción y no solo R&D, escaparate, como ya hemos comentado, pero también que unas empresas puedan venir y instalar equipo de producción, producción real. Bueno, también va a ser un ecosistema aún más amplio, pero bueno, esto ya lo veremos en breve empezarán las obras. Bueno. Y esto se va a convertir realmente en el ecosistema, el centro más importante de Europa. Pues prácticamente, ¿no? Porque un edificio así. Claro. Hace no mucho, hablando con Alex Salvador, que eso es, quizás lo desconocer, tú, Alex Salvador, de la Asociación de Robótica, sí, claro. Nos hablaba de un hub precisamente que se había creado, donde nació Universal Robots, en torno a, bueno, pues la robótica, los cobots y demás. Correcto. Y te iba a preguntar, no sé si vosotros también, On Robot sale de ahí. Porque igual sale de ese hub. El hub, o más bien la ciudad que hablas, se llama Odense, en Dinamarca. Eso es. Donde se fundó Universal Robots, que es con diferencia los líderes en la fabricación de robots colaborativos, los que desarrollaron este sector de la industria. Incluso el concepto, ¿no? El concepto. Han creado un sector entero de la industria. Antes no existía este tipo de robots. También se ha creado MIR, que son plataformas móviles para intralogística, etcétera, que ya es un dispositivo bastante común. Allí también se creó. Y también se ha creado On Robots. ¿Por qué todo se ha creado allí en este entorno? Bueno, como siempre, son personas, son historias de personas. Me explico. 3 personas han creado Universal Robots. De las 3, uno se fue y ha creado MIR en el mismo sitio, en Odense, y otro se fue y ha creado On Robots. Okay. Nuestro CEO, Enrico Krog, es el fundador inicial de Universal Robots. Una vez creado este mercado de los brazos mecanizados, ha creado On Robot y nosotros nos dedicamos a lo que sería la mano, es decir, las herramientas para brazos mecanizados colaborativos. Y todo esto hace que a lo largo de la historia, de los meses y de los años, con todas estas empresas modernas, a la vanguardia de la tecnología, que se han creado en un mismo sitio, Odense se ha convertido en un hub internacional de la robótica y de la industria 4.0 en sí. Por casualidad, por personas, por estos acontecimientos. Muy interesante. Bueno, oye, nunca se sabe, a lo mejor a raíz de la constitución de The Factory aquí, pues también... La ambición claramente es de ser la Silicon Valley de Europa. Hay una cosa que me gusta mucho de este proyecto, que es que al final es un proyecto que es una promoción pública, pero muy orientada a la obtención de resultados reales físicos sobre la industria y beneficios. Claro. Que hay veces que yo como empresario he hecho de menos que los políticos pongan los pies en la tierra de lo que realmente las empresas necesitan, ¿no? Y una promoción como esta, al final es dinero público y por tanto es dinero de todos y que se tiene que pensar en qué se invierte, ¿no? Pero creo que es una buena idea como para acabar generando negocio, empleo y bueno, y al final claro. pues es la promoción de la zona, del talento y de la gente, ¿no? Y además, entonces esto es más de mi sector, a nivel de robótica, Barcelona ya era un sitio central en Europa en cuanto a robótica se refiere. Aquí en Barcelona o en las afueras de Barcelona, alrededor, tenemos sedes o oficinas de las principales marcas de robots.
está Fanuc, está BB, está Omron, está Kuka, está Yaskawa. Todos ya tenían un pie en Barcelona. Y la creación de este tipo de proyecto alimenta esta tendencia a convertirse en una ciudad de referencia en cuanto a la tecnología, la robótica y cualquier industria 4.0. Muy interesante. Oye, tenemos que grabar las vistas del puerto, porque son increíbles. Estamos ahí a pie de mar. Y... Claro, obviamente por la ubicación no estamos con un panorama de playas y chiringuitos, pero claro, es un centro claramente industrial. Aquí tenemos el puerto de Barcelona, estamos a escasos kilómetros, a un par de kilómetros literal del aeropuerto. Aquí, bueno, Ari, aquí está pasando, mira, se ve el metro, sí. Es que se ha creado una nueva línea de metro hace poco en Barcelona con una parada exclusiva para The Factory. De hecho, la parada se llama La Factory, exclusivamente para nosotros. Y claro, aquí, bueno, estaba la SEAT, hay un montón de empresas grandes, están Correos, el almacén central europeo de Decathlon son nuestros vecinos. Todo un medio ambiente súper interesante, muy industrial, muy coherente, digamos. Oye, pues te envidio un poco, ¿eh? Mira que nuestras oficinas son chulas, ¿eh? Pero vosotros, pues hay sitio todavía. Aquí no estáis mal, ¿eh? Hay sitio todavía. Pero hay. Voy a mover algunos hilos y a ver si buscamos una oficinita aquí. Hombre, para ti, por lo menos. Al menos para mí, que además yo vivo aquí al lado. A mí me iría perfecto. Vale, pues bienvenido estás. Colin, pues muchísimas gracias por toda la explicación que nos has dado. Un placer. Ha sido súper interesante conocer todo el edificio, que además conozco mucha gente que le he hablado que íbamos a venir a hacer esta entrevista, esta visita, y no sabían lo que era el The Factory. Y entonces pues me parece muy interesante que algo tan potente como lo que se ha creado aquí en Barcelona, sí, pues se pueda promover. Para eso estamos, para comunicar, y creo que la razón principal del por qué la gente no entiende, no sabe de qué es que es un concepto en sí que es único. Es único. Un sitio así para agrupar unas empresas que dedicadas a tecnología no existe en ningún otro sitio. Y ya muchas veces tuvimos clientes alemanes, franceses, etcétera, que dijeron, pero ¿hay un equivalente en Francia o en España o en Italia o en Portugal? Y decimos, que sepamos, no. Esto es único. Solo existe aquí, en la zona franca, en Barcelona. Muy bien. Oye, ¿te parece que vayamos a tu oficina y nos enseñas los bracitos de robot, las pinzas y qué es lo que nos ofrece un robot? Te faltaría. Venga, vamos. Colin, arriba en el rooftop me has explicado la historia de OnRobot, el origen, que viene al final pues, de una ciudad, Odense, ¿no me has dicho? Odense, en Dinamarca, y no deja de ser el fruto de 3 socios, ¿no? En Universal Robots, y que al final pues, uno de ellos decide crear esta división, súper interesante. Vosotros siempre habéis estado orientados, por vuestro origen, a la robótica colaborativa. ¿Qué diferencia hay entre la robótica colaborativa, que en los últimos, no sé, 15, 20 años está como implantándose de forma masiva, respecto a la robótica industrial clásica de los últimos 50 años? Vale. Robótica tradicional, robótica colaborativa, ambos estamos en el sector de la automatización. Es decir, la idea será de automatizar un proceso. Hasta aquí es igual. Las mayores diferencias sería a nivel primero de escala del proyecto. Es decir, que para implementar una línea de producción con un robot industrial hablamos de meses de estudio, meses de programación. Hablamos de una línea que puede representar 100 metros cuadrados. Y hablamos de una línea que será totalmente compartimentada. Es decir, que la mayor diferencia es la seguridad que te puede aportar una opción o la otra. Concretamente, un robot industrial que tenga que hacer este movimiento, si está tu cabeza en medio, te corta la cabeza y sigue trabajando como si nada. Un robot colaborativo, entonces, es un robot que será un pelín más reducido en tamaño, en footprint, es decir,
espacio que va a ocupar en el suelo, pero sobre todo es un robot que estará diseñado para evitar cualquier tipo de riesgo para el operario. Si el robot entra en colisión con un operario, está dotado de sensores de fuerza y entonces en el momento se va a parar. El operario, tú lo vas a notar algo, pero nada más que esto. Es decir, claro, por eso se llama robot colaborativo, porque puede colaborar y puede compartir el espacio de trabajo con el operario humano. Con lo cual, reducimos el espacio necesario para desarrollar y para instalar la aplicación y podemos tener esta real colaboración entre un robot. Tenemos unos procesos donde realmente el robot va a dejar una pieza al operario y realmente van a trabajar entre sí con una interacción real. Además de esto, obviamente, esto representa un coste medio muchísimo más reducido que una línea de producción entera industrial. Y finalmente, al nivel técnico, la idea es que un operario, un empleado cualquiera, o por lo menos con pocos conocimientos, una cualificación mínima, pueda montar y programar su aplicación. Cuando un robot industrial está entre las manos de un experto, súper especializado, etc., está todo muy complicado, muy difícil de programar. Cualquier cambio que necesita hacer el cliente lo hará un especialista. Claro. La robótica colaborativa quiere ser mucho más accesible técnicamente al cliente final. Y los proyectos que se están desarrollando ya con robots de este tipo, realmente son proyectos en los que se está colaborando, o sea, se está integrando el robot al lado de un operario y entre ellos colaboran, o lo que se está haciendo es sustituir los antiguos robots industriales, al menos aquellos que no tengan mucha carga, ¿no? Porque los robots estos siempre son más pequeños, con menos carga, ¿no? O se están sustituyendo aquellos porque están siendo más fáciles de sustituir y punto. Vale. Muy buen apunte en cuanto a las cargas. Tenemos siempre que trabajar en un ambiente colaborativo. Es decir, que las cargas máximas que podamos levantar con este tipo de robots, hablamos de 20, 25, hasta últimamente tenemos robots que pueden levantar hasta 30 kilos, pero poco más. Entonces tenemos una limitación en cuanto a la carga. También tenemos una limitación en cuanto al ciclo. Para evitar cualquier daño corporal, el robot tiene que ir a una velocidad bastante reducida. Claro. Y esto impacta en los ciclos, en el rendimiento que pueda tener tu robot. En cuanto a tu pregunta, a principio de la robótica colaborativa hubo un efecto de moda y la gente pensaba colocar cobots, como se llaman, en cualquier sitio cuando un robot industrial podía perfectamente trabajar. Entonces hubo una surmediatización, un sobreuso de los cobots, y ahora los integradores, los que realmente desarrollan y preparan los proyectos, están mucho más conscientes de cuándo poner un robot industrial o cuándo utilizar un robot colaborativo. Y esto al final hace que el robot colaborativo se utiliza cuando haga falta. Es decir, no vamos a sustituir un industrial por un cobot porque sí, por efecto de moda o lo que sea. Vamos a utilizar un robot colaborativo cuando hay requisitos de sitio de trabajo, requisitos de seguridad o requisitos técnicos. Es decir, vamos a aprovechar las ventajas de los cobots. Muy interesante. Nos damos una vueltita por aquí y me enseñas o me explicas exactamente OnRobot en qué parte colabora con la robótica, qué es lo que aportáis vosotros. Vale. Venga. Nosotros somos líderes en herramientas, soluciones para aplicaciones colaborativas. Es decir, que cuando te hablo de robots, yo me refiero a la parte del brazo mecanizado. Sí. Y nosotros empezamos a trabajar desde, literalmente, la muñeca. Así lo llamamos, porque sería como la muñeca del robot. Toda esta parte es nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos desarrollado la empresa. Bueno, la empresa se desarrolló en dos etapas. La primera etapa ha sido el catálogo de productos, el catálogo de principalmente pinzas. La idea es de manipular objetos, de
automatizar la manipulación de objetos, de piezas en el mercado. Es decir, cualquier aplicación sería, para resumir, mover una pieza de un punto A a un punto B. Pero para eso nosotros utilizamos la mano y la mano se adapta a todo. En el mundo de la robótica tenemos que encontrar la mejor forma de agarrar la pieza. Para eso tenemos pinzas como tenemos aquí, una pinza de vacío. Por ejemplo, aquí ves que no tengo espacio suficiente entre las cajas como para agarrar con los dedos. Con los dedos sí que instintamente lo haría así, pero es mucho más cómodo agarrarlo por encima. Entonces tenemos unas pinzas de vacío. Al revés, a veces conviene más agarrar las piezas por los laterales, como lo haríamos de forma más natural con la mano. Por eso tenemos unas pinzas mecánicas, que veremos después si quieres, eso es con dedos, literalmente con dedos que van a apretar la pieza. Si no podemos hacerlo ni con uno ni con otro, tenemos otros componentes, otras herramientas un poco más especiales que, por ejemplo, podría ser homologado para el contacto alimentario, para levantar sushis o manzanas. Tenemos una pinza homologada en silicona que pueda levantar pinzas. También tenemos un criterio de peso. No es lo mismo levantar un bote de 20 gramos que una caja de 20 kilos, con lo cual tenemos una gama de pinzas más o menos potentes para levantar las piezas. Las más potentes las usamos en aplicaciones de paletizado, que es una gran parte de nuestro trabajo. El paletizado, es decir, literalmente vamos a coger una caja al final de un conveyor, por ejemplo, y la vamos a ordenar, a colocar en un palet para montar un palet final, con interlayers o lo que sea. Es decir, tenemos toda una gama de herramientas de sujetar objetos. También tenemos unas aplicaciones, unos aplicativos. Tenemos, por ejemplo, una pulidora. La idea con una pulidora, perdón. La idea de la pulidora es que el que sepa, el operario, venga y enseñe, literalmente cogiendo el robot de la muñeca o de la mano, le enseñe la trayectoria. Claro. Y luego el robot va a reproducir la misma trayectoria, pondremos un control de fuerza para asegurarnos que la fuerza sea estable en todo el proceso, para tener un resultado homogéneo, y en unos pasos vamos a automatizar un trabajo de pulido. Lo mismo podemos hacer con un atornillador. Vamos a colocar un atornillador en la muñeca del robot y, siempre con el mismo concepto, vamos a programar las trayectorias del robot para ir a atornillar en ciertos puntos en mi aplicación. Nosotros hemos desarrollado todo este catálogo de herramientas y componentes para poder instalar cualquier tipo de aplicación colaborativa, siempre en un ambiente colaborativo y seguro para el operario. O sea, al final entiendo que vosotros habéis cogido el concepto o habéis extrapolado el concepto de la facilidad que va a representar trabajar con cobots hasta el punto que me decías tú, mira, es que prácticamente un operario con unos conocimientos medios sería capaz de poderlo programar, y vosotros habéis hecho la extrapolación a directamente te puedo ofrecer el servicio completo sin una gran especialización, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en la empresa hemos montado robots pues, para descargar moldes, para sacar piezas de moldes cuando abre, cierra y tienes ahí el robot colgado y demás. Y quizás hay aplicaciones donde es muy difícil que pongas un gripper que te vaya a coger justo las piezas de las 6 cavidades que tiene el molde, ¿no? Pues a veces es complicado y hay que diseñarlas, pero hay muchísimas que son estándar. Claro. Entonces vosotros lleváis la facilidad del uso, le aportáis esa facilidad también al uso de un cobot que ya de por sí la programación va a ser sencilla, ¿no? Claro. Entonces al final tú tienes un catálogo, tienes el catálogo con todos tus productos más o menos estándar y saber qué necesito. Coger esto, necesito de esa manera, ¿no? Correcto. La has clavado cuando has dicho conocimiento medio. Es decir que desde el principio del desarrollo de la robótica colaborativa, de OnRobot, de Universal Robots, KUKA o cualquier otra marca, tenemos este concepto de conocimientos medio. Es decir, que no es tan complicado como una aplicación industrial, pero sigue siendo
laboroso, es decir, que Claro. toma mucho tiempo. No es una impresora, está claro. Eso. Claro. Y para eso, perfecto, porque aquí quería llegar, hemos desarrollado la segunda parte de la estrategia de la empresa. Es decir, hemos desarrollado un software que permite, esta vez sí, a cualquier usuario crear su aplicación colaborativa. Es decir, que en vez de pasar por el protocolo de comunicación del robot, que suele ser por puntos, porque no hay otra, es decir, punto 1, punto 2, vamos a mover el robot a hacer una secuencia del movimiento total en puntos de referencias. Es decir, en vez de hacer una programación muy larga, lo que haremos es que vamos a utilizar una interfaz que hemos desarrollado nosotros, donde pediremos los datos básicos al usuario. Es decir, estamos en una aplicación de paletizado. ¿Cuáles son las dimensiones de tu caja? ¿Cómo quieres montar tu palet? ¿Y dónde está el picking place? Es decir, dónde el robot va a coger las cajas. Solo con esto, con 3 datos básicos, que no son datos específicos, Sí. pero básicos de mi aplicación. Luego vamos a crear todo el script, todo el programa del robot. Lo vamos a enviar al robot y el robot va a hacer toda la aplicación, va a finalizar toda la aplicación. Por el lado del usuario, solo hemos entrado 3 datos. No hemos integrado los puntos, no hemos calculado los diferentes movimientos del robot, no hemos tomado en cuenta los puntos de bloqueaje que puede tener un robot. Todo esto está automáticamente programado, calculado por nuestro software. Es decir, hemos dado un paso más hacia la democratización de la robótica, dejándola al alcance de todos. Es decir, voy a crear mi aplicación, mañana cambio de pieza, en 10 minutos puedo retocar o crear otra reprogramar aplicación. para que... Reprogramar. Entiendo que todos vuestros sistemas deben llevar un sistema, algo parecido a un plug and play, ¿no? Lo conectas, lo fijas mecánicamente y con un conector se debe acabar comunicando con el sistema, ¿no? Aquí pues lo tiene. Nunca mejor dicho. Es bastante sencillo. Esta parte, si hablamos de hardware, Sí. de componentes, esta parte que ves aquí es el Es punto como- más estratégico, porque esto nos sirve de interfaz entre, por aquí, cualquier modelo de robots y por aquí, cualquier tipo de herramienta. Y entiendo que este cabezal es vuestro, ¿no? Lo entregáis vosotros. Sí, este cabezal es esta parte que ves aquí. Sí. Tenemos este cable para comunicar con el robot y aquí vamos a intercambiar cualquier tipo de herramienta. Si quieres, por ejemplo, aquí ves que, como te decía antes, aquí lo más típico es una pinza de vacío, es decir, con ventosas que van a sujetar la pieza, y otra pinza mecánica. Aquí es un modelo con 3 dedos para piezas cilíndricas. Redondas. Y entonces voy a intercambiar entre una y otra. Y aquí, como te enseñaba antes, teníamos este modelo de vacío y lo voy a cambiar en unos segundos en otro modelo. Y ya estoy listo para trabajar. Muy importante porque nosotros trabajamos con todos los fabricantes de robots del mercado. Es decir, nos tenemos que adaptar a todos los modelos de robots en el mercado. No hablamos solo de hardware, pero también facilitamos todo el plugin, toda la integración para que el usuario reciba su pinza, la coloque en la muñeca del robot, se descargue el plugin o el programa que nosotros facilitamos y en 10 minutos pueda empezar a trabajar. La verdad es que le veo muchísimas ventajas porque yo no sé decirte la cantidad de pinzas y brazos de robots que hemos diseñado nosotros pieza a pieza. Sí, sí. Y ahora la pieza que abre, ahora ponle una guía, ahora la otra guía, ahora la corredera, ahora el no sé qué, ahora los 2 cilindros, uno para cada lado. Ahora, y al final, en horas de diseño de hacer esa pinza, es verdad que al final es a lo que nos dedicamos nosotros, pero la realidad se impone y se impone con un producto así, pues es mucho más eficiente y rápido. Sí. Y esta idea, estos procesos son nuestra real competencia porque muchas veces un cliente que sepa un poco de ingeniería no diga, vale, pues esto no pasa nada, luego me lo voy a montar yo rápido en el taller. Pero ¿cuántos días, qué certeza tienes que funcionará? ¿Qué versatilidad tiene tu pinza? ¿Cómo harás si se rompe? Hay muchísimas ventajas y costes.
porque nunca se considera el coste de estudio, como decía, el coste de diseño, de estudio, de prueba. Cuando nosotros lo que ofrecemos es, vale, pues ¿qué pieza vas a manipular? Este tipo de pieza, vale, redonda, de tal peso. Vale, esto es la herramienta que necesitas. ¿Y en qué robot trabajas? Vale, pues aquí tienes todo el material, lo recibes el lunes a las 9 y a las 10 puedes empezar a trabajar. ¿Hay algún fallo? Nos llamas. También podemos personalizar las pinzas. Esto es muy importante. Aquí puedo colocar unos dedos más largos, con curvas. Aquí puedo hacer un offset de las ventosas para adaptarme mejor a la pieza. Esto utilizando nuestra pinza. Y esto sí que es un minuto, porque es nada más hacer un adaptador y tirar. Vale, y entonces aparte de pinzas de 3 dedos en paralelo, que seguro también las tenéis, ¿no? Ventosas y paletizados, ¿tenemos alguna otra a destacar? ¿Alguna otra? Vale. Aquí tienes unas muestras, pinzas paralelas, como decías. Aquí tenemos esta pinza de 7 kilos de carga útil. Lo mismo, puedes quitar los dedos, personalizar los dedos, hacerlo más largo o lo que sea. Esto es la famosa pinza homologada para contacto alimentario. Entonces, esta parte azul es de silicona. Ajá. Se puede quitar para lavar con cualquier tipo de detergente que necesites. Este es es la misma. Es la misma paralela. Un atornillador. Esto es como la hermana grande de nuestra pinza de 7 kilos. Mismo concepto, tenemos 2 dedos paralelos. En todo caso, podrás programar la velocidad de apertura, la fuerza que apliques y obviamente la distancia entre los 2 dedos. Y levanta 14 kilos. Aunque no lo parezca, esto es una pinza magnética. Es decir, vale. Con esto puedo levantar 10 kilos. La idea es que son 2 imanes y vamos a cambiar la polaridad para sujetar más o menos. Es decir, no es... vale. Sí, sí. Entonces no es la polaridad. Es un electroimán, ¿no? Y cambias la intensidad. La colocación de cada uno. Es decir, vamos a modificar la ubicación de cada uno. No me sale la palabra. Sí, sí. Pero la idea es que la posición. Es decir, según qué posición utilizas, vamos a tener más o menos fuerza de agarre. La idea es que entonces, si tu robot está levantando una chapa de 3 kilos, si tienes un corte de luz o se para el robot o pasa lo que sea, la pieza se queda en la pinza. No se cae y entonces evitamos un riesgo de que la pieza se caiga en el pie del Sobre todo teniendo en cuenta que puede haber un operario justo al lado. Claro. Y siempre estamos pensando en los riesgos potenciales para ofrecer soluciones estructurales de nuestras pinzas. Ves que siempre los bordes no son muy agudos. Está todo diseñado para evitar cualquier tipo de riesgo. Esto es la que vimos antes, una pinza de vacío de paletizado que puede levantar hasta 20 kilos. Tenemos el mismo modelo mecánico, es decir, 2 dedos enormes que van a sujetar una caja de hasta 25 kilos. Y eso, entonces, bueno, tenemos toda una serie de componentes para adaptarnos a las piezas del mercado. Y este es una pieza muy importante porque a menudo nos dicen, podemos cambiar pinza automáticamente y nosotros no tenemos, aunque se pueda adaptar en un sistema ajeno, no tenemos esta posibilidad de cambio automático. Pero eso sí, tenemos esto. Y esto, al final... Puedes montar 2. Puedes montar 2. Y con este elemento... Con este elemento nos permite cubrir el 95% de las aplicaciones. Aquí voy a tener esta pinza mecánica por un lado, el robot se va a girar y aquí tengo la magnética, por ejemplo. Pues muy interesante, muy interesante. No te lo había dicho, pero hace una semana, 2 semanas estuvimos con los chicos de KUKA. Estuvimos ahí en Vilanova y estuvimos hablando pues diversas aplicaciones que ellos tienen y bueno, y ha sido súper interesante conocerte aquí en el The Factory para complementar
bueno, pues todo este especial robótica que sin querer estamos haciendo dentro del podcast. Y oye, agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un placer. Súper interesante. Bueno, para todos vosotros, creo que os ha quedado claro lo que es The Factory, y OnRobot es una de las empresas que está alojada dentro de las instalaciones de The Factory, y es uno pues, de las empresas que al final está subida en el carro de la industria 4.0, en este caso en concreto vinculada a la robótica y específicamente a la robótica colaborativa. Así que, Colin, muchísimas gracias por todo. Un placer. Ha sido un placer. Y sobre decir, habéis entendido que estáis más que bienvenidos en venir aquí en The Factory a visitarnos, OnRobot o cualquier otra empresa, porque es el concepto mismo del ecosistema. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Te tomamos la palabra y a todos vosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao. Adiós.